Estimado público, la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Olinjo Listli les da la más cordial bienvenida a presenciar el examen profesional que, para obtener el título de licenciada en Danza Contemporánea, sustentará la alumna Rocío Georgina Silva Prado, de nacionalidad mexicana, mediante la tesina denominada ¿Existe la discriminación verbal en la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Olinjo Listli? El jurado con el que contamos hoy está conformado por: presidente, el maestro Luis Villanueva, licenciado en Danza Contemporánea por el IMBAL, creador escénico, coreógrafo y docente, actual director de la Escuela de Danza Contemporánea. Secretaria, maestra Lucelina Núñez, investigadora, coreógrafa y artista escénica, especialista en kinesiología aplicada a la danza, de nacionalidad brasileña, maestra de investigación en la danza por el CENIT y Danza IMBAL, y doctorante en cartografías del arte contemporáneo por el IMBAL. Como investigadora articula cuerpos en movimiento en contextos de migración, género, resistencia y diversidad. Su labor dialoga entre la práctica artística y la teoría. Es docente en la Escuela de Danza Contemporánea hace 23 años y colabora en la licenciatura en danza de la Universidad Federal del Río de Janeiro, Brasil. Actualmente colabora como bailarina en Bruja Danza, México. Vocal, maestra Crisel Bentancourt. Creadora escénica con más de 30 años de experiencia bailando en diversas compañías profesionales en danza contemporánea. Paralelamente ha ejercido la docencia de manera interrumpida en escuelas de danza a nivel profesional y amateur, siendo maestra titular desde el 2002 en nuestra Escuela de Danza Contemporánea. Fue becada para estudios de especialización en París por el IMBA en 1995 y como intérprete en danza contemporánea por el FONCA en la emisión 98-99. Actualmente forma parte de la compañía Somazona Ensemble, en la cual colabora en 2 proyectos: Changarro con el FONCA y a la Chinampa Aventura Axolotl con el Efidanza. Sinodales, gracias por su presencia. A continuación, solicito la presencia de Rocío Silva para dar inicio a la defensa. ¿Cómo están? Buenos días. Pues como ya me presentó mi compañera, mi nombre es Rocío Georgina Silva Prado. Soy licenciada en Artes Escénicas para la Expresión Dancística, egresada de la Universidad de Guadalajara. Y por parte del SECOI, obtuve el título de técnico profesional ejecutante de danza contemporánea por mis estudios realizados entre los años 2006 y 2010. Así que, como verán, llevo como 15 años esperando este momento y estoy muy feliz de que ustedes estén aquí y les agradezco por acompañarme. Hoy les presentaré la tesina que hice para obtener el título de licenciada en danza contemporánea, la cual lleva por nombre, como ya lo dijo mi compañera, existe la discriminación verbal en la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Olinjo Listli, y bueno, lo formulo a manera de pregunta. Quiero presentarles también a mi asesora, la doctora Mónica Rueda, la cual me acompañó en este proceso y pues para mí fue muy importante. Pues bueno, voy a empezar con la introducción. Durante mi formación me he topado y durante mi vida profesional me he topado con varios casos de discriminación verbal y justo eso me llevó a pensar si existía en mi escuela la discriminación verbal, porque mi proceso fue pues muy bueno, fue respetuoso, pero justo escuchar a estos compañeros y no solo de la escuela sino en otros ámbitos pues me llevó a cuestionarme. Quiero recalcar que este trabajo es una voz más, que mi objetivo es ayudar a la escuela y pues que deje de pasar este tipo de situaciones.
También quiero que el aulín, como muchos la conocemos, sea un espacio de respeto y que sea un lugar seguro para los estudiantes. Reconozco que la Escuela de Danza Contemporánea es un lugar que se mantiene en constante evolución y que cada vez ofrece mejores oportunidades al gremio dancístico. Recuerdo que cuando estudié, un compañero tenía 27 años y estaba apenas estudiando la carrera. Y para mí eso fue muy significativo, porque en otras escuelas de Limba los aceptan así ya teniendo 15, 16 años, así el límite, ¿no? O 17. Les presentaré mi objetivo principal. Es identificar cómo se manifiesta la discriminación verbal por parte de un maestro o maestra hacia los alumnos. Los objetivos particulares, bueno, pues es saber si existe la discriminación verbal en la escuela y si se practica por parte de los maestros a los alumnos. Investigar si la discriminación verbal repercute en el desempeño de los estudiantes. De igual manera, indagar si la discriminación verbal causa inseguridades y que este documento sirva para que sepamos identificar los actos discriminatorios. Sobre todo, generar conciencia, ese es uno de mis objetivos, para que se disminuyan este tipo de prácticas hasta que logremos erradicarlas. Y bueno, me enfoqué justo en la discriminación verbal, lo quise puntualizar mucho porque a veces hay bastante confusión, hay bastantes tipos de discriminación, pero la verbal es algo que me parece así como súper directo y por eso quise investigarla. Bueno, para que entiendan un poquito más el tema y para que podamos comprender qué es la discriminación verbal y cómo se identifica, cómo se presenta, abordaré algunos términos como la estética, los somatotipos, la discriminación, así como el origen de la danza clásica y cómo la danza contemporánea se liga a los cánones de la primera plantea. Esto va a ser a grosso modo. Esto nos ayudará a comprender por qué algunos cuerpos se consideran correctos para practicar danza contemporánea y por qué algunos son criticados y discriminados. Voy a empezar con la estética, la cual como término se refiere a lo artístico, a lo elegante, a la belleza, a lo armonioso y a algo de apariencia agradable. Para entender un poquito más de la danza, cómo es que llegó aquí a México y sus orígenes, se origina en el siglo XV en Italia, las bases de lo que sería la danza clásica. Pero hasta el siglo XVI se establece como tal en Francia con la llegada de Catalina de Médicis. En el siglo XVII se define el modelo de una bailarina o de un bailarín correspondiente al fenotipo europeo. Y en el siglo XIX surge el romanticismo y con él la noción de liviandad. Coreógrafos como George Balanchine refuerzan esta idea y a pesar de que él tuvo varios aportó bastante a la danza, exigía un prototipo de bailarinas altas, esbeltas y de piernas largas. Me regreso. Y bueno, en el siglo XX, con Lew Fuller, Isadora Duncan y Ruth Saint-Denis, crean nuevas maneras de expresarse, más libres, rompen con la tradición, la rectitud, la simetría del ballet y la aristocracia. También es un punto muy importante. Estas bailarines empiezan a bailar descalzas, a bailar sus emociones, lo que sentían. A través del cuerpo buscan un lugar para construir un nuevo lenguaje e incluso nuevas técnicas dancísticas. Y aquí quiero destacar que estas bailarinas no cumplían con el prototipo y la estética que exigía la danza clásica. Entonces es también una necesidad lo que las lleva a investigar y a explorar otro tipo de lenguajes. Para entender pues un poquito también como los somatotipos, se refiere a la silueta corporal de cada individuo. William Herbert Sheldon habla de 3 tipos. El ectomorfo,
que es la gente esbelta con brazos y piernas largas generalmente. El mesomorfo, que son personas con hombros amplios, en las cuales resalta la musculatura. Y el endomorfo, que son personas gruesas de forma o cuerpo redondo y con tejido adiposo predominante. Es importante conocer nuestro somatotipo, pues en las escuelas de danza aplican un examen morfofuncional basado en estos conceptos. Y estas pruebas también evalúan las cualidades de salud, el grado de adaptación, la capacidad física. Bueno, en cuanto a discriminación, se refiere al rechazo social injusto basado en estereotipos, prejuicios y estigmas. Y una de las consecuencias que puede traer la discriminación es la privación de los derechos sociales y humanos, así como la reproducción de la desigualdad. En cuanto a la discriminación verbal, es un mensaje hiriente o reprobatorio que debilita la dignidad y la autoestima de una persona. Se manifiesta a través de acusaciones, insultos, amenazas, juicios, críticas degradantes y palabras descalificantes. Digamos, es un modo muy claro, pero hay otros que no lo son. Puede ser también calificativos reprobatorios o con tendencia a la burla. Y aquí pues a veces como que es un poquito más disimulada la discriminación verbal. También puede ser un abuso simulado, aceptado incluso por la sociedad y hasta normalizado. El uso habitual del insulto lo hace parecer normal y es eso mismo lo que lo hace peligroso. A veces también como entre amigos tendemos a discriminar y a hacer como burlas o chistes en cuanto a eso. Y bueno, para llevar a cabo, para descubrir si existía la discriminación verbal en la escuela, la metodología que usé fue la entrevista. Elegí entrevistar a 3 personas, una persona exalumna, una persona alumna y una persona maestra, de las cuales mantuve en el anonimato su identidad y lo mantendré, y por eso es que me dirijo a ellas como personas. Las preguntas las formulé para indagar si existe la discriminación verbal en la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Olin Yolistli y para saber si creen que este tipo de acciones afecta el desempeño de los estudiantes y para escuchar sus propuestas para mejorar la escuela, la educación, para disminuir la discriminación, para también visibilizarla, que es algo muy importante, y pues para después erradicarla. Bueno, pues de los resultados, basándome en las entrevistas, me percaté que es difícil erradicar la discriminación, es algo muy normalizado. Tanto maestros como estudiantes tendemos a querer pertenecer y seguir los lineamientos que creemos correctos respecto a los cuerpos que deben tener los bailarines. La discriminación verbal es un problema colectivo. Nos dejamos influenciar por la estética impuesta por Occidente en la danza y a creer que hay cuerpos ideales para realizarla. La discriminación verbal es algo que va mucho más allá de la escuela. Los entrevistados coincidieron en que la institución necesita hacer ajustes para lograr que se lleven a cabo los objetivos de la escuela. La Escuela de Danza Contemporánea se distingue justo de las del IMBA por cuestiones como las que les comentaba, que acepta cuerpos mucho más diversos, tiene un rango de edad mucho más amplio y pues bueno, eso es lo que la hace diferente a las demás escuelas del IMBA. También acepta gente o estudiantes con características mucho más acercadas al tipo de cuerpos de los mexicanos, a nuestro color de piel y también a nuestro aspecto racial, así como acepta estudiantes más grandes. Sin embargo, algunos maestros siguen haciendo distinciones entre el alumnado y la premisa debería de mantenerse durante toda la formación. El respeto entre maestros y alumnos debe ser el eje que dirija las clases y el ambiente escolar.
Es necesario visibilizar la discriminación verbal y que sigan existiendo las instancias correspondientes para abordar estos temas. Y bueno, como conclusiones, reconozco el esfuerzo que hace la Escuela de Danza Contemporánea cada año, del cual no tenía mucho conocimiento, pero Mónica me ayudó a darme cuenta y a conocer más. También reconozco el compromiso que tiene con el alumnado. Siempre he creído que mi escuela se diferencia de las demás por sus planes de estudio y por todo lo que ofrece a los estudiantes. También me pude percatar de cómo se ha transformado la escuela desde que salí hasta ahora, que pues ya son 15 años. Siempre me sentí en un lugar seguro. Además, soy consciente de que uno de sus objetivos es cuidar el desarrollo de los alumnos. Una de las herramientas que utiliza la Olinjolistli son los cursos y capacitaciones enfocadas en pedagogía y en educación respetuosa. Sin embargo, es importante que se sigan empleando. Destinar también a un encargado para verificar que los maestros lleven a cabo los conocimientos aprendidos en las capacitaciones, me parece importante. Generar una relación alumno-maestro basada en el respeto, la comunicación, el diálogo y que se genere un ambiente mucho más seguro y un clima positivo dentro de la escuela. La discriminación es algo que sobrepasa la Escuela de Danza Contemporánea. Es algo cultural que abarca mucho más profesiones que solo la danza, pues nos basamos en ideas implantadas a las cuales obedecemos como nación colonizada. Los medios nos acechan con imágenes de cómo debemos ser, de cómo debe de ser nuestro físico, cómo debemos vestir, cómo debemos actuar, y a partir de estos ejemplos actuamos y criticamos a los demás, también a nosotros mismos. Hay una resistencia por cambiar nuestra manera de percibirnos como mexicanos. La discriminación verbal se practica en distintos círculos sociales, en la familia, entre amigos, en la escuela, en el trabajo, y no siempre con un tono violento, a veces a manera de burla. Por esto es imprescindible que erradiquemos comentarios discriminatorios en nuestro día a día. Y bueno, aquí como reflexión, justo hablando de este diálogo también que tenemos, los invito a observar qué tan seguido existen en sus cabezas los comentarios o las preguntas o lo que nos decimos al espejo. Si me veo gordo, si me veo gorda, si me veo feo, si no me gusta mi cabello, si me gustaría ser más clara. Entonces, muchas veces este diálogo interno también impacta a cómo nos dirigimos con los demás, a cómo criticamos al otro, a cómo lo percibimos. Y bueno, para cerrar, quiero citar una frase de Eurídice Pacheco. La violencia afecta directamente a quien la ejerce, a quien la padece, sin pasar por alto que no queda inmune quien la observa. Y yo le agregaría que también a quien la calla. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Procederemos a la ronda de preguntas del jurado con réplica de la sustentante. Rocío, gracias. Felicidades por haber concluido con esta parte del proceso, por haber llegado a documentar, a sentar en un documento esto que te inquieta, que en estos días de titulaciones que hemos estado teniendo, creo que es lo que estamos valorando más allá de si los documentos llegan a una profundidad que en algún momento a lo mejor se van a alcanzar conforme la inquietud crezca, es el hecho de que se han permitido entrar en estos procesos y que empiezan a abrirse un campo que puede ser hacia la investigación, ¿no? Que no solamente es toda la trayectoria que en tu caso ya has tenido de estar bailando por lo menos 15 años y que ahora te trae acá de vuelta para concluir este proceso, pero que también es una invitación a seguir en esta otra parte que la danza también se piensa y la danza también se escribe. Y aunque en tu texto
justo partes de no recordar o no estar segura de haberte vivido tú directamente una discriminación verbal durante la escuela y que por lo tanto tienes un gran recuerdo de tu estancia aquí. Finalmente es algo que sabes que está ahí, que recuerdas que a alguien más le afectó o que te comentaron a partir de estas entrevistas que tuviste para recordar tu estancia. Descubriste que había quienes sí habían vivido de alguna manera una afectación más directa y que eso les generó una afectación, y que abras esa conversación, que la pongas en la mesa, creo que es lo más importante también, ¿no? Más allá de que tú la hayas tenido que vivir, que la pongas sobre la mesa, ¿no? Como dices ahora en tus conclusiones, es también el que la ve o el que la calla podría ser igual de responsable, ¿no? Incluso me hace pensar que cuando yo también hace 25 años que terminé la escuela, yo no recuerdo que me haya sentido violentado, pero sí recuerdo muchas cosas que ahora identifico como violencia, como discriminación, que en el momento no las veíamos como tal, las veíamos normalizadas, muy normalizadas, como que eran parte de ser parte de una escuela, ¿no? Parte de una institución que se dedicaba a crear danza o bailarines, era lo más natural. Y ahora afortunadamente ya lo vemos como que no es correcto. Por lo menos en eso creo que hemos avanzado. Y pues mi pregunta, también quizás de alguna manera la mencionaste en tus propuestas finales, pero quisiera que me hablaras un poco más de qué cursos, qué herramientas, qué documentos, qué testimonios tal vez considerarías adecuados para que hoy día compartiéramos entre docentes, entre administrativos, entre directivos y también entre estudiantes, para justamente ir pues terminando de erradicar o, como dices, visualizar en dónde está nuestra violencia sistémica, en este caso nuestra discriminación verbal, que a veces decimos o a veces callamos, pero que está ahí, ¿no? Que está ahí. Sí, claro. Pues bueno, lo que yo propondría para la ULIN es que impartan cursos o capacitaciones de manera gratuita y que incluso pudieran abrirse al público, a los próximos estudiantes o a la gente que no sabe si quiere estudiar o no, o a sus familiares también, que hay mucha desinformación, y que estos cursos estuvieran enfocados en temas como género, como la diversidad, como la inclusión, o también que estuvieran basados en el lenguaje inclusivo, que es por ahí como por donde voy, y también que abordaran temas como los derechos humanos. Hay algunas instituciones como la COPRED y la CONAPRED que imparten este tipo de cursos de manera gratuita, que son abiertos. En algunos te tienes que inscribir y en otros los pueden encontrar en línea, y justo están enfocados para evitar la discriminación. La UNAM también imparte cursos abiertos y gratuitos, y se me ocurre que hacer incluso una plataforma en la ULIN Yolistli podría ser un buen punto en donde pueda haber este tipo de cursos, y bueno, tal vez con un enfoque más hacia la danza. Incluso podría haber un foro como donde se puedan exponer estos temas. Hay que tener un poquito de cuidado con esas cosas, pero podría ser, creo que también el COVID-19 nos abrió un campo súper amplio en donde en línea podemos encontrar muchísimas cosas. Entonces tal vez como ahí empezar a meter un poco más de información. Gracias. Gracias a ti, Luis. Maestra Rosalina Núñez, continuamos con usted. Muchas gracias, Rocío, por este lugar, ¿no? De salir de la escena y meterte a otra escena, la escena de pensar el cuerpo, pensar con el cuerpo, para el cuerpo danzante, ¿no? Mi pregunta va enfocada al tema estético del arte, ¿no? Nosotros estamos en un momento donde las narrativas de la estética contemporánea
va enfocado a como una crítica a las narrativas coloniales, ¿no? Con un planteamiento postcolonial y una fuerte tendencia hacia la expresión de las entidades y las identidades y el activismo. Ese es el contexto del arte contemporáneo en la actualidad. Mi pregunta va en dirección a una cita tuya que tú haces en la página 6, en el inciso estética. Tú dices sobre la belleza lo siguiente: la belleza va de la mano con el arte, la cual es una actividad creativa del ser humano y consiste en transformar imágenes, movimiento y sentimientos para transmitir una idea desde la danza. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo relacionas la noción de estética y belleza mencionada en este inciso y cómo esta noción impacta la discriminación verbal en la subjetividad de la persona danzante? Aunado ahí, te preguntaría, ¿qué crees que podamos hacer como docentes y como ciudadanos para liberarnos de las influencias de la estética impuesta por el occidente en la danza? Okay. Pues bueno, como ligo esta cuestión estética con el cuerpo danzante, a veces cuando vemos danza, incluso danza contemporánea, incluso danza folclórica, ¿no? Vemos ciertos cuerpos y no sabemos apreciar, no generalizo, no todos, otro tipo de bellezas. Una vez fui a ver una obra de Lucas Avendaño, que es un artista oaxaqueño, y recuerdo una imagen bellísima de una chica. Tenía un cuerpo endomorfo y me pareció bellísima la imagen, pero pues justo lo bello era su cuerpo, la seguridad con que ella se plantaba en el escenario y cómo también podía sostener la escena. Era una escena además fuertísima y como artistas creo que ese es el objetivo, o sea, romper, ¿no? Yo me he topado con coreógrafos, con maestros que dicen, oye, pero bajas de peso para la función, o ya pónganse a dieta, o les enseño el vestuario para que no se les salga la lonjita, porque es con top. Entonces, o sea, que ese tipo de comentarios sigan existiendo, pues es lo que me hace preguntarnos, pues, ¿hasta dónde somos artistas? Encontrar la belleza en cualquier cuerpo, en cualquier diálogo, propuesta, y pues también como mexicanos incluso, ¿no? Nosotros somos expertos en encontrar belleza hasta en la muerte. Entonces justo eso, como replantearnos y tal vez, como lo decías ahí, a través de la cultura, de nuestras raíces, podamos empezar a proponer nuevas cosas y a seguir rompiendo, que no se pierda como propósito que tenía la danza contemporánea, de romper con la aristocracia, de romper con todos los cánones que propone la danza clásica. Gracias, Rosy. Finalmente, la maestra Grisel Bentancourt. Bueno, hola Rocío, muchas gracias y felicidades por seguir hablando de estos temas que siguen siendo tan vigentes y que pues vienen desde hace muchísimos años, desde la educación de la danza y pues siguen estando ahorita, ¿no? A mí me parece que Tu Tesina es un trabajo sólido, comprometido y necesario que aporta una pequeña pero valiosa evidencia empírica sobre la persistencia de formas sutiles de discriminación verbal en la danza profesional mexicana. Destaca tu esfuerzo por integrar historia, legislación y vivencias como una escritura clara y sensibilidad artística. Cumple con los criterios de una tesina de licenciatura en danza contemporánea y ofrece una base excelente para futuras investigaciones pedagógicas o de género en las artes escénicas. Ahora mi pregunta sería, en tu marco teórico hablas de cuerpos deseables
y cuerpos basurizados. ¿Podrías profundizar en qué significan estos conceptos y por qué decidiste incorporarlos? Además de esto, según tus entrevistas, ¿viste reflejados dichos conceptos? Bueno, pues abordé estos conceptos justo para hacer como una diferencia. En cuanto a cuerpos deseables, me refiero a los cuerpos que pensamos que tienen todas las aptitudes físicas, que ya están como, así salieron, ¿no? Que tienen fuerza, que tienen elasticidad, que son cuerpos ágiles, que tienen control, incluso, ¿no? Las características físicas. Bueno, no sé si todos han tenido la oportunidad de presenciar una obra de danza clásica, o por ejemplo El Lago de los Cisnes. Las bailarinas parecen así hechas con molde, casi la misma estatura, el mismo largo de piernas, de brazos. Entonces, eso digamos que es como un cuerpo deseable. O también, incluso lo menciono en mi tesina, los cuerpos trabajables, que pueden ser cuerpos que tal vez no de apariencia o así de entrada no suben la pierna muchísimo o no son tan esbeltos, pero que se pueden trabajar. Lo cual también, eso tal vez podría dejarlo para otro trabajo. Pero también pues justo, ¿no? Se pueden como empezar a trabajar cosas como la fuerza, o sea, cosas que sí se pueden cambiar. A eso me refiero con los cuerpos deseables. Y con los cuerpos basurizados, este término me pareció así como súper fuerte y por eso lo quise abordar, porque creo que es un término que pues sí, a veces parece que sí, ¿no? O sea, cuerpos que son desechables, que no sirven para bailar. Cuando yo creo así, tengo la firme convicción de que cualquier cuerpo puede bailar. Tenga una pierna o tenga un brazo, cualquier cuerpo puede bailar. Simplemente hay que saberlo dirigir y hay que saberlo encaminar. Y bueno, este término de cuerpos basurizados lo propone el investigador Ángel Francisco Méndez Montoya y engloba a los cuerpos justo que no cumplen con los cánones de la danza, que son diferentes. Son cuerpos desechables por cuestiones raciales, de peso, de edad, personas incluso con lesiones, personas con capacidades diferentes y, como él mismo lo plantea, son cuerpos que no corresponden al modelo occidental, que creo que pues justo hay que romper con esa idea, ¿no? De que no pueden bailar. Y sí, me preguntabas, ¿no? Que si vi en mis investigaciones, sí lo vi reflejado, Justo una persona que entrevisté me planteaba que esta persona generalmente no la ponían al frente por cuestiones raciales, de color, de estatura. Muchas gracias, Rocío. Sí. Yo sí quiero decir algo más. Que digo, me gusta justamente que ya que nos encontramos en este momento, después de haberlo leído, como que toman significación muchas palabras, como que se entiende también desde otro punto que el texto te puede dar o no te puede dar, pero ya cuando lo vemos, lo escuchamos desde tu voz, pues se agradece otro tipo de dónde está la investigación, dónde estaba la curiosidad que te lleva aquí, ¿no? Digo, creo que ahora de lo más valioso es quizás abrir la conversación, apuntalar que hay muchos otros caminos que recorrer, porque finalmente como escuelas específicamente de danza y contemporánea, parece que seguimos teniendo todavía cánones o necesidades de que el clásico nos respalde en muchas cosas y que lo europeizante nos siga respaldando en muchas cosas. Y lo tenemos aunque más disminuido que lo que yo no me acordaba de que Limba tuviera tan claro esos cánones así en sus exámenes de admisión. Yo no sé cómo los pasé, pero al final de cuentas medio inmersos siguen estando. Sí,
Es un documento súper viejo que siguen empleando. Sí, y cada vez que lo empleamos, cada admisión, yo digo, ¿por qué no hemos cambiado esto? ¿Qué diferencia tiene que tenga un dedo más largo o más corto? No entiendo todavía, pero bueno, tenemos tarea que hacer. Si me gustaría agregar algo, creo que Rocío debe presentar su tesina allá para ver si puede desconstruir, exacto, desconstruir las mentalidades humanas. Algo que también me gustaría recalcar, Rocío, es la capacidad escénica que tiene este trabajo. Porque desde las narrativas postcoloniales, que es uno de los elementos del arte contemporáneo, es también un posicionamiento activista contra una situación social que se sigue reproduciendo. Entonces no hay una diferenciación del espacio escénico que estás bailando bellísima, ahorita que estás bailando con tu voz activista y un poco con ese posicionamiento político de desconstruir estas mentalidades que no son saludables y ya no son aplicables a nuestro día, ¿no? A nuestro momento. Gracias por ese trabajo. Gracias. Yo me voy a robar la palabra tantito. Me gustaría pues antes que todo felicitarte, comparto mucho la emoción de verte ya terminando este proceso y te agradezco mucho el compromiso con el que abordaste la escritura de tu tesina. Y bueno, con los exámenes que hemos tenido, y creo que es un tema así como muy vigente, en el que estamos reflexionando mucho, me quedaba pensando en la importancia que tiene hablarlo desde la escuela, pero también, y te lo quisiera como dejar en la mesa como profesional que ya eres de la danza, la importancia que tiene que tener en la escena también estas ideas, ¿no? Es decir, un poco lo que justifica el actuar así de las escuelas, es decir, es que los tenemos, o sea, tenemos que egresar gente que las compañías quieran, ¿no? Si soltamos esta cosa de la diversidad corporal, nadie va a querer sumarlos a sus compañías, ¿no? Entonces, además de trabajar, es un tema que se tiene que trabajar desde la escuela, pero también creo que tenemos que modificar como creadores escénicos nuestra visión al respecto, ¿no? Y que ahí es donde te encuentras tú y donde, como dice la maestra Lucelina, hay que llevar esta palabra, hay que llevarla, o esta reflexión, hay que llevarla a la escena ya como una acción, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría ahora dejarte con esa responsabilidad a cuestas. Gracias. Gracias, maestros y Rocío. Pedimos al jurado que sean tan amables de salir para hacer su deliberación. Y nos sentimos complacidos, pues gracias al esfuerzo conjunto que se ha logrado culminar con este proceso de titulación, reconociendo la experiencia de una profesional de la danza comprometida con su gremio y con la sociedad, nos ha dado cuenta de un comprometido inicio desde su inicio en el mundo de la danza, que le ha permitido llegar a este punto para finalmente arrancar ya el camino desde otro punto, de una manera seria, profunda, plena, creativa, por lo cual este jurado ha resolvido al término del examen lo siguiente. ¿Alguien me gusta acompañar a leerla, el acta? En la Ciudad de México, estoy chaparrita. En la Ciudad de México, siendo a las 11:30 horas del día 24 del mes de octubre del año de 2025, se llevó a cabo en la sala Andrea Palma del Centro Cultural Olin Olistli la defensa del examen profesional de la sustentante Rocío Georgina Silva Prado, quien aspira a obtener el grado de licenciada en danza contemporánea. Integrantes del jurado calificador: presidente, maestro Luis Villanueva Dueñas; secretaria, maestra Lucelina Núñez Barbosa; vocal, maestra Grisel Betancourt Pavón;
La pasante se examinó con el proyecto denominado ¿Existe la discriminación verbal en la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Uliño-Listli? Al concluir la deliberación del jurado calificador sobre los conocimientos que posee la sustentante sobre su proyecto en materia de danza contemporánea, se determinó declararla aprobada por unanimidad. Para que tengamos de frente al lábaro patrio. Ahora procederemos al acto de protesta. Para que estés. Protesto ejercer mi profesión con honradez y estrictas normas éticas, con afán de servicio más que de beneficio personal, luchando siempre por preservar nuestra disciplina al contribuir de manera crítica, creativa y bondadosa al crecimiento artístico y cultural, protegiendo siempre los valores y riquezas artísticas de nuestra nación. Protesta preservar en sus palabras y actos el buen nombre de la Escuela de Danza Contemporánea y mantener una estrecha relación tanto para su actualización como para retroalimentar con sus experiencias nuestros planes y programas de estudio. Sí, protesto. Jura por patria y vuestro honor desempeñar leal y conscientemente la profesión cuyo título va a recibir. Sí, juro. Si así lo hace, que la nación se lo premie, y si no, que los testigos de este acto, la comunidad dancística, la sociedad y la nación, se lo demande. Licenciada, puede bajar su brazo. Muchas felicidades. Estimado público, perdón, maestro de ceremonias, que ayer a mí me tocó ser maestro de ceremonias. Estimado público, siendo las 12:36 del 24 de octubre del 2025, damos por concluido este acto. Gracias por su amable asistencia.